Bueno, muy buenos días a todos. Este video que les estoy compartiendo el día de hoy va enfocado a que nos vayamos poniendo en línea con lo que debería ser la presentación del proyecto final del curso. Vamos a recurrir hoy entonces a la revisión de un material de la Universidad Pontificia Católica de Chile y vamos a ver un ejemplo de un trabajo, digamos, que presentaron allí y que nos serviría de guía para presentar nuestro trabajo del proyecto final. La idea es que en ese proyecto, por lo pronto vamos cada uno pensando una idea de proyecto. Incluso podrían pensarlo de a dos personas, pero de acuerdo a las postulaciones de esos proyectos, vamos a elegir en algún momento el número de integrantes de ese grupo para presentación del proyecto, pero por ahora, por parejas, podríamos presentar una idea, y la idea es que pronto me escriban un correo respecto al proyecto que quieren desarrollar, y vamos a ver en esta presentación o en este video, digamos, una guía de lo que debería contener ese trabajo final. Más adelante en el video les voy a compartir también la rúbrica con la que vamos a evaluar ese proyecto, y esa rúbrica pues deben seguirla paso por paso si quieren tener pues una buena calificación o un buen concepto respecto al desarrollo del proyecto. Recordemos entonces que todo parte en el proyecto o en la realización de un modelo de proyecto por el diseño conceptual, que generalmente parte de un diagrama de bloques en el que diseñamos, de acuerdo al producto que queremos obtener, las etapas por las que deberían pasar unos materiales, unas materias primas, para volverse, mediante biotransformación, un producto de valor agregado. Una vez tenemos ese diseño conceptual, tenemos que ya bajar ese diseño a un diagrama de proceso que podamos modelar y simular, ¿sí? Recordemos que como herramienta en nuestro curso estamos utilizando el SuperPro Designer. Entonces partimos de un diseño conceptual, luego construimos un diagrama y luego el objetivo es, aplicando los conceptos de ingeniería y de diseño que hemos acumulado hasta el momento, diseñar una serie de etapas de proceso que se van a reflejar posteriormente en unos equipos, obviamente, y que intercambian materiales entre sí para dar origen a un producto terminado. Luego tendremos que empezar a configurar en ese modelo las variables de costo para que podamos lanzar un estimado del costo del proyecto, a su vez un estudio de rentabilidad. Deberíamos tener en cuenta unas restricciones de seguridad y unas restricciones ambientales y unos requerimientos, y lo ideal es que nuestro modelo esté optimizado, bien sea desde el punto de vista de costos o desde el punto de vista de producción o de productividad, y en esa optimización conviene entonces escoger alguna variable que podamos modificar de algún modo para obtener como resultado un punto óptimo, bien sea de productividad o de rentabilidad. Entonces, este diagrama lo que nos explica es más o menos paso a paso las consideraciones que deberíamos tener en el levantamiento de un proyecto. Vamos ahora entonces a ver el ejemplo que les comentaba de la Universidad Pontificia Católica de Chile, que vamos a tomar como ejemplo. Les doy los créditos porque realmente ese es un trabajo pues que se presentó en la universidad, que les he mencionado, y que es un muy buen ejemplo para que sigamos, digamos, la construcción de nuestro modelo. El trabajo que se presentó tiene que ver con la producción y extracción de limoneno obtenido mediante vía biotecnológica, ¿sí?
Este trabajo lo presentó un grupo de una asignatura que se llama Diseño de Procesos Químicos y ellos empiezan por exponer cuál es la aplicación de esta sustancia llamada limoneno y por qué es interesante lanzar un proyecto para la obtención de esta sustancia. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se aplicaría la sustancia y cuál es el plus o el interés de generar un proyecto enfocado a su obtención? Tengamos en cuenta eso entonces también en nuestro proyecto. Igual yo les voy a compartir esta presentación para que la tomen como guía, pero todo debería empezar entonces por exponer por qué es interesante o cuál es la aplicación de la sustancia que vamos a obtener o del producto que queremos obtener. En esta diapositiva entonces el grupo expone cuáles son las características del limoneno, qué características, digamos, tiene su molécula, es una caracterización del producto como tal. En nuestro caso, es probable que algunos proyectos, digamos, no lleguen hasta el punto de describir molecularmente la sustancia, pero en los casos en los que sí sea posible, pues debemos hacerlo y debemos caracterizar, digamos, de qué sustancia se trata, qué es lo que queremos obtener en sí, porque incluso ese conocimiento químico de la sustancia pues nos permitirá conocer cuáles son sus propiedades y qué propiedades de esas podemos aprovechar para separarlo o purificarlo, porque recuerden, los procesos normalmente están constituidos por etapas upstream en los que los obtenemos, pero muy poco frecuente es que el upstream nos arroje un producto para utilización directa. Por lo tanto, siempre habrá que involucrar operaciones de separación que nos permitan obtener la sustancia en una concentración más alta, incluso una pureza alta para algunos de ellos, y la información que tengamos respecto a la molécula o las características del compuesto pues nos permitirán establecer cuáles son las operaciones con las que podemos separar o purificar esa sustancia. Entonces siempre es importante caracterizar la molécula o el compuesto o la mezcla que vamos a obtener, porque determinar esa caracterización ayuda o permite saber las características o propiedades físico-químicas que luego nos darán herramientas para separarlo y purificarlo. Aquí entonces exponen cuáles son los usos del limoneno, ¿sí? Están enfocados en la industria cosmética. Realmente esta sustancia es una sustancia que podría aplicarse, sí, a obtener aromas, y por su característica, digamos, de conferir esos olores, tiene una aplicación sobre todo en la industria cosmética, ¿sí? También encontraría aplicaciones en la industria de limpieza, digamos, como aromatizante, pero este grupo se enfocó en los usos que tiene la sustancia en la industria cosmética. Aquí empiezan a plantear entonces cuáles serían los pasos de obtención de ese compuesto, ¿sí? Hay una extracción de material vegetal, puede ser incluso material proveniente del beneficio de frutos cítricos. Cáscaras de cítricos pueden contener, por ejemplo, esta sustancia. Esta sería una parte importante del proyecto porque da la posibilidad de utilizar material residual del agro o del renglón agrícola de la economía. También se plantea una síntesis química o procesos biotecnológicos que seguramente es el enfoque que le dan en este proyecto. Bueno, hacen un análisis de el precio del limoneno. El limoneno obtenido de manera natural tiene un
precio muy elevado con respecto al limoneno sintético, y hacen también un análisis o enumeran cuáles podrían ser los riesgos potenciales del proyecto, riesgos biológicos, económicos, ambientales, técnicos y de seguridad. Hacen también un acercamiento, un análisis de mercado, recurriendo a bases de datos o información que esté disponible. Pues hacen también digamos, plantean un panorama de cuál sería el volumen de producción, digamos, a nivel mundial, y cómo podría el proyecto acceder a alguno de esos renglones que demandan este tipo de sustancias, ¿sí? Entonces vemos allí que hay un requerimiento, digamos, en 14% en desodorantes y 11.2% en perfumería, y están planteando allí incluso unos tamaños de producción para apuntar a la comercialización de esta sustancia llamada limoneno. Aquí entonces es donde ellos empiezan a diseñar su proceso, y ya lo veíamos iniciando la conversación. Todo proyecto debe comenzar por la construcción de un diseño conceptual o un diagrama de bloques, que luego debemos empezar a aterrizar en unidades de proceso que a la postre deben reflejarse en el diseño de un equipo en el que suceda la operación o proceso correspondiente. Muy sencillo este diagrama de bloques para la obtención de limoneno. Están planteando una fermentación, luego una extracción líquido-líquido y posteriormente una etapa de purificación que puede ser una destilación, ¿sí? Entonces, primera parte, diagrama de bloques o diseño conceptual. Y hacen un análisis también de qué restricciones pueden tener en este proceso. Al igual que la levadura Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza para la panadería, aquí están planteando, y luego lo veremos, una obtención del limoneno por una cepa de levadura modificada, y evidentemente entonces tendremos allí un riesgo o una restricción, que es el efecto Crabtree, bien conocido por ustedes, también una toxicidad del compuesto que estamos produciendo, que habrá que tener en cuenta en la construcción, en el diseño del proceso, y la demanda del mercado que este grupo analizó que podía atacar para participar en esa gran torta que nos mostraban de producción anual. Ellos están queriendo atender el mercado produciendo 1.1 kilogramos de limoneno por hora. Habría que ahondar un poco en cómo determinar esa cantidad con la que quieren participar. Más adelante podemos hablar al respecto, pero ellos llegaron con algún criterio a determinar que su proyecto estaría en la capacidad de atender esa demanda, o quieren atender esa demanda o participar en ese porcentaje, en ese gran renglón, o en esa gran cantidad, en ese renglón de la economía. Bueno, entonces empiezan a analizar cada una de las etapas que han definido en su diseño conceptual, empezando por la fermentación. Entonces están planteando aquí un bioreactor que funciona de manera continua, como les decía, con una cepa de Saccharomyces cerevisiae genéticamente modificada, y están planteando llevar a cabo la reacción en un bioreactor continuo enchaquetado para suplir las necesidades de seguramente enfriamiento que va a requerir este proceso. Y luego de fermentar, entonces tenemos que extraer la sustancia, el limoneno producido.
Ellos plantean, seguramente en su revisión bibliográfica así lo encontraron, que hay dos modos de recuperar el limoneno producido. Una, recuperándola una vez finalizada la fermentación, recuperando la sustancia una vez finalizada la fermentación, de manera similar a como nosotros en el proceso de producción de levadura lo hicimos, solo que nuestro criterio de separación allí fue la diferencia de densidad y la decantación natural que tiene la levadura en una solución, de modo que lo que pudimos hacer fue utilizar una etapa downstream enfocada a incrementar ese diferencial de densidad, haciendo una centrifugación a altas revoluciones para promover esa decantación que de manera natural se daría, pues hacerle a un equipo que nos acelere esa decantación y nos genere una crema. Así fue que lo hicimos. Para el caso del limoneno, la separación no puede ser algo tan sencillo como una centrifugación. Hay que buscar alguna característica de la sustancia que queremos obtener que permita aplicar un criterio de separación para recuperarla del medio en el que la obtuvimos. En el caso del limoneno, este grupo está planteando que esa sustancia tiene una solubilidad preferencial por un solvente y por lo tanto es posible utilizar ese solvente para recuperar el limoneno para que migre del mosto en el que seguramente vamos a obtenerlo, para que migre de ese mosto a el solvente y luego de ese solvente recuperarla seguramente mediante una operación que puede ser la destilación. Entonces, ¿qué están planteando acá? Hay dos modos de extraerla. In situ dice que es una recuperación simultánea a la fermentación, que tiene las ventajas de que no hay inhibición del crecimiento y que aumenta la productividad. Es decir, están planteando de alguna forma una fermentación extractiva en la que el proceso fermentativo ocurre y a su vez se está recuperando la sustancia limoneno migrando hacia el solvente que ofrece las características de recuperarlo. Y la ex situ, que sería, como les venía mencionando, igual a la que nosotros hicimos para la obtención de levadura, una vez termina la fermentación, tenemos que pasar a la etapa de separación, que en nuestro caso era una centrifugación. En este caso estarían planteando que una vez finaliza la fermentación, se hace la recuperación fuera del fermentador en una etapa de extracción, pero con la desventaja de que se disminuye la productividad y que hay una inhibición del crecimiento. El solvente que están planteando ellos para recuperar el limoneno es un solvente llamado dibutiltalato y en la revisión bibliográfica que ellos hacen para la recuperación de esta sustancia, lo escogen entre varias opciones dadas sus características de conveniencia para la recuperación del limoneno, ¿sí? Entonces, un poco aterrizando para nuestro caso o para el proyecto que vayamos a plantear, hay que caracterizar bien el producto que queremos obtener y una vez conocidas sus características y las características del medio en el que vamos a obtenerlo, pues tendremos que determinar con algún criterio cuál será la operación de separación y la operación también de purificación de esa sustancia basándonos en unos criterios, como este grupo lo hizo. En este caso era la solubilidad preferencial por un solvente, o sea, una operación de extracción, pero en cualquiera de los casos que escojamos nosotros, pues tendremos que hacer ese análisis de cómo debemos o cómo es posible recuperar la sustancia que vamos a obtener, ¿sí? Habrá casos en los que puede ser una simple centrifugación, habrá casos en los que
habrá que acompañar esa centrifugación de filtración. Y no sé, habrá casos en los que queramos obtener una sustancia producida por una cepa, pero que queda interna en la célula. Habrá que diseñar operaciones entonces de homogenización o de rompimiento de la célula para liberar la sustancia y luego diseñar un montón de operaciones para obtener esa sustancia o ese metabolito de interés más concentrado o purificado. Entonces, este es un aspecto que deben tener en cuenta en su proyecto. Cuando se diseña el bioreactor, entonces ellos también analizan qué restricciones y requerimientos tiene ese diseño y qué variables van a tener en cuenta para diseñarlo. ¿Sí? Ese es un tema pues que ustedes ya tienen en su background de conocimiento y tendrán que aplicarlo cuando estén diseñando el bioproceso con el que van a obtener la sustancia de interés. En este caso, ellos entonces aplican sus conocimientos de diseño de fermentaciones y con criterios de diseño entonces determinan tasas de dilución y determinan en qué condición de operación, digamos, estarían obteniendo ese efecto Crabtree. De igual manera, para el diseño del proceso que ustedes vayan a enfrentar, pues tendrán que aplicar algún criterio de diseño sujeto a alguna restricción y la idea es que documenten bien estos criterios de diseño de sus reactores recurriendo a sus conocimientos de diseño de fermentaciones y de diseño de bioreactores para que logren diseñar una etapa acertada de bioproceso y un bioreactor con las características de operación que se requieren. Aquí entonces ellos han llegado a determinar una concentración inicial de sustrato, seguramente para llegar a una tasa de producción de limoneno que apunta a atender la demanda que ellos se fijaron en su análisis, que era 1.1 kilogramos por hora. Igual nosotros en nuestro proyecto pues tendremos que enfrentar un tema similar para, digamos, determinar las condiciones de alimentación del reactor o el balance de materiales que nos permita, de acuerdo al diseño, atender esa demanda que nos hemos fijado como objetivo. De igual manera, ellos pues simulan la cinética de su proceso fermentativo. En ese caso ellos recurrieron a la herramienta MATLAB. Nosotros nos apoyaremos, digamos, podemos apoyarlos externamente en el software de su preferencia, puede ser MATLAB, puede ser Excel, pero la idea es que si vamos a utilizar, digamos, parámetros cinéticos para el modelamiento de nuestro reactor, pues esos datos, si tenemos que obtenerlos de alguna manera externa, los obtengamos, pero la idea es alimentarlos a nuestro simulador que escogimos como herramienta, que es SuperPro Designer. Con algunos de ustedes enfrentábamos el tema de la cinética. Hay también un análisis de balances de materia, no debemos perderlo de foco, y es el análisis de materia global alrededor de un bioproceso. Ese balance global se enfoca en encontrar las entradas y salidas o los flujos de entrada y salida pues, de un bioproceso. Y frecuentemente es útil recurrir al análisis, digamos, de bioproceso basándonos en la estequiometría de la reacción para resolver inicialmente los balances, ¿sí? Más adelante profundizaremos en este tema porque puede presentarse el caso de enfrentar un bioproceso con un análisis global
o podría presentarse el caso de analizar el bioproceso, sí determinando los parámetros cinéticos del proceso. Pero eso lo veremos, digamos, más adelante en alguna otra sesión en la que nos enfoquemos en resolver dudas respecto al diseño de los bioreactores. Aquí entonces describen cuál es, hacen un diagrama del bioreactor que va a funcionar de manera continua. Están informando cuál sería el volumen del equipo, el volumen útil, el volumen, digamos, del líquido, la temperatura y presión de operaciones y algunos parámetros de rendimiento de biomasa sustrato y de producto sustrato, y el modo en el que opera ese reactor con una concentración inicial de biomasa, dicen allí, que garantice una elevada producción de limoneno. Es decir, todo esto tiene que ver con el diseño de su proceso fermentativo. Y una vez obtenida entonces la sustancia mediante esa fermentación, lo que hacen es entonces aplicar las operaciones de extracción y purificación para lograr una concentración o una purificación, digamos, de uso comercial de ese limoneno. Aquí están entonces exponiendo propiedades de las sustancias que permiten determinar cuál debería ser la operación de separación a escoger. Es decir, uno escoge la operación de separación con criterios, eso es obvio. En este caso, el dibutilftalato, que fue escogido con un criterio por su solubilidad preferente con el limoneno, pues debe ser retirado de la mezcla una vez se lleve a cabo la extracción, y el objetivo de esta diapositiva es que el grupo quería mostrar la diferencia bien marcada que tienen de punto de ebullición estas dos sustancias, lo que permitiría separarla mediante una destilación, ¿sí? O sea, cuando vayamos a escoger una operación de separación, en este caso recordemos, ellos fermentaron, con un criterio fijaron que el dibutilftalato les iba a permitir extraer el limoneno, pero luego hay que retirar el dibutilftalato de la mezcla, y lo que apunta a dejar claro esta diapositiva es que esa separación se puede hacer mediante destilación, ya que hay una diferencia marcada en los puntos de ebullición de ambas sustancias. Aquí lo que están exponiendo es, se devuelven un poco, aunque habíamos hablado, acabo de hablar en la diapositiva anterior de destilación, aquí se devuelven un poco para mostrar el diagrama de fases de agua, limoneno y dibutilftalato para la separación mediante extracción. O sea, este fue el criterio usado para formular que el dibutilftalato permitía, por su solubilidad preferente con el de limoneno, separarlo de un mosto que ellos están asumiendo y que es correcto, que es un medio muy diluido con características similares a las del agua. Y entonces, una vez determinaron fermentación, extracción y destilación como las unidades de proceso que representan la obtención del limoneno, pues viene el paso de construir el diagrama. En este caso, en la Universidad Pontificia Católica de Chile, para este curso usan un simulador que es el Aspen Plus. Nosotros tenemos como herramienta el SuperPro Designer, y la idea es aterrizar entonces ese diseño conceptual
que fue determinado con esos criterios que acabamos de ver, aterrizar ese diseño conceptual en un diagrama de simulación utilizando la herramienta SuperPro en nuestro caso. El simulador que ellos escogieron, al igual el nuestro también, no sé si han explorado esa parte de destilación, podemos obtener diagramas XY de fracciones líquido-vapor dependiendo de la temperatura. Aquí lo que ellos muestran es un diagrama de flujo de proceso que igual dadas las características de SuperPro, pues podríamos también nosotros presentarlo utilizando esa misma herramienta. Y una vez corridas o una vez construido el modelo, es decir, una vez que el modelo funcione desde el punto de vista de lanzarnos los balances de materia y energía, pues habrá que seguramente hacer un diseño o un análisis de optimización con el fin bien sea de obtener una mayor productividad o hacer más rentable el proyecto, ¿sí? En su momento seguramente discutiremos esa parte también de cómo enfrentaremos la optimización, si vamos a apuntarle a una mayor productividad o una mayor rentabilidad y tendremos que escoger o determinar qué variable nos afecta, digamos, de manera más impactante, valga la redundancia, el proceso y haciendo variar esa variable, entonces lo que tendremos será algún parámetro de salida que puede ser un parámetro económico del proyecto para ver cómo se afecta y determinar cuál puede ser el valor recomendable. Digamos, no seamos tan pretenciosos de decir el óptimo, pero sí cuál valor es conveniente para maximizar, digamos, rentabilidad o productividad si es del caso. Aquí ellos entonces exponen qué análisis hicieron para plantear o simular su proceso fermentativo, ¿sí? Lo que plantean es una recirculación para optimizar el uso o para promover lo que ellos estaban planteando al principio. Recuerden que ellos decían que tener una extracción ex situ no era conveniente para el proceso, es decir, no se obtenían las mismas productividades y se afectaba la viabilidad celular, según nos lo exponían en una diapositiva anterior, pero digamos aquí lo que están proponiendo como optimización es una optimización respecto al proceso ex situ. En este caso miren que lo que están haciendo es pues haciendo una fermentación y luego una extracción en un equipo externo en el que toman el medio de cultivo y la biomasa y lo hacen entrar en contacto con la fase orgánica que es el solvente y recuperan el limoneno, ¿sí? En esa fase solvente. La optimización que proponen es recuperar el material que no alcanzó a ser decantado, que no alcanzó a ser, el material decantado que no alcanzó a ser totalmente agotado en su contenido de limoneno y lo recirculan al fermentador, ¿sí? Ellos proponen, digamos, un
parámetro de optimización modificando el proceso. La idea en nuestro caso sería plantear un proceso que ya tenga consideradas esos diseños de optimización. O sea, la idea es que ya tratemos de hacer un proceso en el que contemplemos cuál sería la mejor configuración para llevarlo a cabo, y nuestra optimización se va a basar en tomar una variable del modelo para cambiar sus valores y tratar de determinar el punto en el que se obtiene mayor rentabilidad. Entonces, lo que ellos plantean en este momento pues es una configuración de recirculación. Es como si no hubieran planteado desde el comienzo que el proceso debía suceder así, sino que lo plantean casi como un proceso ex situ, pareciese, aunque ambos procesos realmente están alimentando el solvente del proceso fermentativo. O sea que sí es un proceso finalmente in situ, porque observen que a mano izquierda está entrando el solvente, o sea que sí están haciendo una extracción durante el proceso fermentativo, pero por alguna razón no habían contemplado recuperar parte del medio de cultivo y la biomasa concentrada que puede reingresar al fermentador para ayudar en la conversión y así optimizar el proceso. Entonces, corrijo, sí consideraron desde el principio un proceso in situ, así estén separadas las dos unidades de proceso, pero la extracción se está llevando a cabo de una vez en el proceso fermentativo, es decir, no esperan al equipo de extracción para alimentar el solvente que va a extraer el limoneno, sino que este es alimentado al proceso fermentativo. Y lo que proponen como optimización, que pues no debería ser el caso, porque pues desde el principio uno debería plantear configuraciones de proceso eficientes. Entonces lo que ellos plantean como optimización es retornar medio de cultivo y biomasa concentrada al fermentador para alimentar de nuevo el agente de biotransformación y obtener una mayor productividad de esas dos unidades de proceso combinadas. Hacen todo su análisis seguramente y obtienen unos óptimos de operación, que es lo que están mostrando en estas gráficas, y plantean unos resultados de optimización. En nuestro caso, esos resultados irán enfocados a el valor de algunas variables de proceso que nos permitan maximizar, bien sea la productividad o la rentabilidad. Siguen entonces reportando cuáles son los resultados de su optimización desde el punto de vista del costo. Hacen los reportes entonces de su diseño de bioreactor y luego con el software de simulación, que en nuestro caso sigue siendo SuperPro, entonces simulan toda la parte de el downstream y este tema que es probable que nosotros no lo enfrentemos, también hacen un reporte de la configuración de los equipos de tubería e instrumentación de la configuración de la planta, ¿sí? Entonces, un diagrama PID es el que se enfoca en construir, digamos, de manera esquemática, cómo fluyen las corrientes entre los equipos con el fin de que luego uno pueda, digamos, diseñar en su planta cómo van a
disponerse las tuberías para que los flujos ocurran de manera, digamos, eficiente y se acomoden mecánicamente a lo que se requiere por flujo de proceso. Ese sería el flujo entonces de tubería o pipe, que es la P de la sigla, y la I se refiere a la instrumentación. Aquí vemos algunos diagramas o algunas figuras que tienen que ver con instrumentación. Por ejemplo, aquí hay un control de presión que regula la apertura de una válvula para lograr seguramente una presión adecuada en este reactor, es decir, dejará o liberará dióxido de carbono para lograr una presión dentro del reactor, ¿sí? Hay también un control de pH, hay controles de temperatura y un diagrama entonces P y D va enfocado a tubería, instrumentación, que se utilizan para construir el diagrama y permita participar a otros ingenieros que seguramente estarán involucrados en el proyecto para determinar cómo es el flujo por tuberías entre los equipos y qué sistemas de control automático se requieren para llevar a cabo el proceso. Aquí tenemos un diagrama PID también un poco más completo. Y esta parte sí necesitamos nosotros enfrentarla de manera juiciosa y es el layout preliminar de la planta. Sobre esto estaremos teniendo otra videoclase para hablar un poco más del layout o la distribución de planta, pero la idea es que nuestro simulador nos permita determinar tamaños de los procesos y de hecho de los equipos, perdón, y de hecho es lo que hace, o uno de los resultados que arroja SuperPro es el dimensionamiento del equipo. Y una vez nosotros tengamos el dimensionamiento del equipo, pues podremos ubicarlo en una ubicación física en manera de plano y la idea es que de nuestro proyecto podamos lanzar un layout preliminar de la planta. Este layout que están mostrándonos acá es muy sencillo, la verdad. La idea es que nosotros podamos identificar por zonas una distribución de planta con, en su caso, o en el caso en el que aplique un análisis de riesgos y puntos de control crítico, tema visto con la profesora Mariana Blanco. Pues una vez uno haga ese análisis, seguramente recurriendo también al diseño sanitario, podrá entonces plasmar una configuración de planta con restricciones de acceso, con todo el tema de flujo de personal, incluso uno debería involucrar algunas oficinas, porque la idea es que lleguemos por lo menos a plantear un layout preliminar de la planta en la que debe reflejarse el diseño que hicimos en SuperPro. Ese tema entonces también lo tocaremos más adelante, pero quiero que vayan teniendo en cuenta que hay que hacer dibujos parecidos a este, aunque este está un poco básico, y vayan familiarizándose con algún software de dibujo que permita plasmar esta información para el informe final. El análisis económico de proceso, pues entonces lo haremos mediante la herramienta SuperPro. También pues hay un capítulo del curso enfocado a eso que estaremos viendo en su momento. Obviamente allí contemplaremos la parte de ingresos, de inversiones en equipos, en instalaciones, todo ese tema lo tiene SuperPro incluido en su pool de herramientas para el análisis. Gráficos parecidos a estos pues tendremos que generarlos para el proyecto en cuestión. Haremos también seguramente una distribución de inversión en equipos y algunos resúmenes de costos de operación, costos de capital y
en fin, todos los parámetros que se involucran en el costo o en el análisis económico de un proceso. Por eso estamos aquí seguramente pasando rápidamente, porque en su momento atacaremos o enfrentaremos esta problemática con el Super Pro Designer. El análisis de sensibilidad también es un tema que podemos tocar en Super Pro y en su momento lo enfrentaremos usando la herramienta. Y nunca entonces es sobra y es, digamos, un requerimiento, o más bien, nunca sobra, no, nunca debería hacer falta y es indispensable que nuestro proyecto considere los impactos ambientales que podría generar, ¿sí? En este caso, como es un trabajo realizado en el ámbito chileno, pues allí seguramente hacen alusión a cumplimiento de leyes locales y están teniendo en cuenta algunas características o algún cumplimiento seguramente de vertimientos, y la idea es que nuestro proyecto pues también contemple cuál sería su impacto ambiental y algunas mitigaciones que deberíamos tener en cuenta. Incluso si el proyecto fuese bien completo y se genera algún residuo, debería contemplar también unidades de proceso enfocadas a mitigar ese impacto. Puede ser tratamiento de aguas residuales o algunos sistemas que se puedan utilizar para disminuir el impacto de nuestro proyecto en el ambiente. Obviamente, después de realizado todo el trabajo, pues deberían lanzarse algunas conclusiones y observaciones para enriquecer pues la presentación del proyecto y seguramente para dar algunas apreciaciones respecto a lo aprendido o a las consideraciones que tengan o deban hacerse en la construcción del proyecto, y respecto a incluso si el proyecto es rentable o no, porque recordemos el objetivo del análisis que escojamos no es llegar a la configuración de rentabilidad positiva, es simplemente analizar si económicamente es viable, ¿sí? Pero todas estas consideraciones pues tenemos que tenerlas en cuenta. Vamos a echarle una mirada ya para finalizar a un archivo que les voy a dejar visible en Moodle, que es la rúbrica para calificar ese proyecto final. Hay un cuadro allí que está relativamente completo en el que se analiza qué se va a calificar y con qué criterios y qué puntuación entonces le estaríamos dando a cada uno de esos criterios. Voy a dejarlo visible y para que lo vayan estudiando, y por favor entonces vamos por parejas escogiendo alguna temática y entre digamos el listado que se genere de esos posibles proyectos, vamos a escoger seguramente algunos y definimos si continuamos trabajando en esas parejas o de pronto trabajamos en grupos un poco más grandes dependiendo de ese listado que ustedes me compartan. En una próxima comunicación entonces les diré, que seguramente será ya para el lunes de Pascua, y de hecho podemos fijarlo así de una vez, o sea, tómense todos estos días de reflexión también para reflexionar y para buscar qué proyecto es interesante o quieren ustedes enfrentar para que esa semana de Pascua nos pongamos en contacto y yo les abra un enlace de tarea para que suban los proyectos. El otro tema entonces que tenemos pendiente es finalizar el proyecto de levaduras. Ese proyecto, esa simulación, pues debemos hacerla bien completa. Y estoy preparando con el material que ustedes me enviaron, pues unos videos que les iré compartiendo en el transcurso de la semana para que culminemos ese proyecto y vayamos avanzando. Muchas gracias muchachos, cuídense harto. Creo que con esto damos por finalizado el video y quedo atento a dudas y a observaciones. Muchísimas gracias.